Bueno, en este tutorial lo que vamos a ver es cómo generar algunos estados de carga y cómo aplicarle esas cargas a las diferentes barras o a los diferentes puntos de nuestra estructura. Aquí tenemos el modelo con el que venimos trabajando, donde habíamos generado esos nodos particulares y que estaban vinculados dentro del diafragma rígido, donde íbamos a aplicar las fuerzas horizontales estáticas equivalentes. Lo primero que vamos a hacer en el inicio es, dentro de los diferentes estados de carga, agregar algunos estados de cargas nuevos, ¿cierto? Nosotros tenemos el estado de cargas muertas que lo trae por defecto. Podemos agregar un estado de cargas vivas, que serían las sobrecargas. Podemos agregar el estudio del sismo en X y podemos agregar una condición del estudio del sismo en Z, ¿cierto? Para las diferentes variables. Acá nos pide que las identifiquemos, las podemos poner las cargas vivas, el sismo en X y el sismo en Z, y establezcamos de qué categoría son, ¿no es cierto? Estas serían cargas vivas, live load. Estos serían cargas de sismo, ¿sí? Son las siglas en inglés que definen la categoría del estado de carga. Y acá tenemos la posibilidad de introducir diferentes combinaciones de estos estados de cargas iniciales, que por ahora lo vamos a dejar en esta situación y más adelante vamos a empezar a generar esas combinaciones de los diferentes estados de carga. Tenemos definido esos estados de carga iniciales. Acá a la derecha de la pantalla abajo tenemos, ¿no es cierto?, estos cuatro estados, y lo que tenemos que tener presente es que cada vez que nosotros definimos una carga ahora sobre las barras, tenemos que estar bien posicionados para que quede dentro de la hipótesis que habíamos previsto que se carga. Supongamos que vamos a cargar primero cargas que los entrepisos les transfieren a estas barras, esos entrepisos que estarían 330 por 330, de losas que están cargadas en una sola dirección, que coinciden en esta dirección, en cómo hemos seleccionado las barras. Venimos a la pestaña de miembros, tenemos la posibilidad de rectificar, ¿no es cierto?, los ejes locales, la posición de la barra con respecto a la otra, los cachos rígidos o las zonas rígidas, que también lo vamos a ver más adelante, diferentes tipos de articulaciones y la carga sobre los miembros. Acá aparecen las barras que tenemos seleccionadas y acá aparecen las diferentes posibilidades por defecto de los estados de carga que trae el programa. Vamos a definir, ¿no es cierto?, sobre las barras seleccionadas el estado de carga perteneciente. Con lo cual, primero vamos a posicionarnos correctamente en las cargas muertas. Vamos a definir unas cargas uniformemente distribuidas hacia abajo, o sea, proyectado en menos I, con una magnitud de 1 tonelada. Esta magnitud de la carga va a surgir del análisis de carga que hayamos hecho sobre las diferentes partes de nuestra estructura. Ahí tenemos la carga uniformemente distribuida sobre las barras que hemos seleccionado con la magnitud que hemos definido, ¿sí? Y en el estado de carga que teníamos seleccionado. Vamos a cambiar ahora las cargas vivas. Vamos a suponer que tienen una sobrecarga que significan el 25% de lo que tenían aplicado como carga permanente. Entonces será 0,25 toneladas por metro lineal. Insisto que esto va a surgir, ¿no es cierto?, del análisis de carga que tenemos
que hacer previamente de nuestra estructura. Está definido que serán esos 250 kilos por metro lineal. Ahora vamos a cargar nuestra estructura para el sismo en X, o sea que serán coincidentes las fuerzas aplicadas con la dirección X. Estos dos entrepisos que tienen la misma magnitud, vengo a vista, deselecciono el diafragma rígido, puedo seleccionar, ¿no es cierto?, dentro de las propiedades el número de los nodos, y a estos dos nodos le voy a aplicar, me voy a la pestaña nodos, le voy a aplicar una fuerza horizontal en correspondencia con el eje X de un valor de 1.3 toneladas que surge, este valor en positivo, que surge, ¿no es cierto?, de la planilla de B sub 0, donde he considerado los pesos permanentes que tiene el entrepiso y la incidencia del envolvente de la mitad del piso hacia arriba y la mitad del piso hacia abajo, que influyen en cada uno de los niveles. Y en el último nivel voy a aplicar un valor que tiene la mitad del de los anteriores, ¿no es cierto?, que eso también surge del análisis de carga, pero en este caso del análisis de carga de las fuerzas horizontales. Ahora me voy a posicionar en el sismo en Z y voy a aplicar una fuerza en Z con el mismo valor que le aplicamos para los nodos en la hipótesis anterior. Para cada uno de ellos le voy a aplicar la magnitud de fuerza. Si yo ahora quisiera ver, ¿cierto?, la magnitud, voy a cargas, está activada y quiero verlo con valores, me indica los valores de cada uno de ellos. Si me posiciono ahora en la otra hipótesis de carga, que es el sismo en X, me va a mostrar esa condición. Si selecciono todos los elementos, me va a mostrar los nodos y las condiciones de vínculo. Voy a desactivar que me muestren los nodos, solamente me están mostrando las condiciones de vínculo y las fuerzas aplicadas para el sismo en X, para el sismo en Z, voy cambiando de hipótesis para las cargas vivas y para las cargas muertas. O sea que yo tendría mi modelo con los estados de cargas iniciales, con las hipótesis de carga, debiera definir, ¿no es cierto?, las combinaciones que yo crea pertinentes y que son exigencias de los diferentes códigos para poder establecer cuáles son las solicitaciones sobre los diferentes miembros que componen mi estructura. Entonces, esta sería la forma, ¿no es cierto?, de definir los estados de carga sobre los elementos. Ya vamos a ver más adelante en otros tutoriales algunas variables que permiten acortar camino cuando la estructura es un poco más compleja.